Desde que tenía memoria había considerado la nieve como algo divino. Un fantasma eterno con la misión de extinguir toda vida incapaz de adaptarse a su asfixiante presencia. Una fuerza sobrenatural que movería el motor del mundo en un viaje sin retorno. A fin de cuentas, la leal compañera que les acompañaba a él y a su madre en aquellas interminables cacerías. O así fue, hasta que ella quedó inmóvil y no pudo salir más de aquel colosal megalito, que era su hogar. Era la primera vez que se aventuraba en la captura de presas desde que las piernas de su maestra se volvieran inútiles. Se había despertado por la mañana, temprano, cuando el sol siquiera asomaba por el horizonte, y los vientos helados ya comenzaban a azotar la superficie del planeta. La nevada duró toda la noche, creando una colcha blanca en la que se hundió hasta los muslos. Apenas un par de motas de hielo descendían aún del cielo, ansiosas por teñirse de rojo, danzando en un baile etéreo que le llamaba a cumplir con su objetivo. La nieve le hablaba, siempre lo hacía. Le contaba acerca de su futuro y de lo que su victoria significaría. Todavía era demasiado pequeño como para tener éxito en su misión. Él lo sabía bien, y aunque el estado de su madre le había obligado a ponerse a prueba antes de tiempo, esperaba al menos poder llevar consigo el cuerpo de una presa en el trayecto de vuelta. El viento gélido aulló al golpearle el rostro. Al moverse en campo abierto, no había nada que pudiera resguardarle, y continuar se transformó al cabo de un rato en una tarea difícil. En más de una ocasión, tuvo que detenerse e impulsarse con todo su cuerpo para que no le tirara de espaldas, pero no era nada que no pudiera manejar, pues su musculatura se había ido desarrollando a lo largo de los años con el único cometido de adaptarse al mundo que estaba por venir. Un mundo de cuyo nacimiento él participaría, con la nieve como testigo. Determinado, avanzó en dirección a la maraña de abetos que se veía a lo lejos, con la seguridad que le proporcionaba todo cuanto aprendió en cada una de las ocasiones anteriores. Sus sentidos se agudizaban con el frío, retumbando contra el páramo para indicarle el camino correcto, y tras llegar al primero de los árboles, examinó el suelo con atención. Reconocía a la perfección aquel reguero de huellas. Su presa no andaba lejos. Normalmente, cuando salían de cacería, todos los demás animales de la zona tendían a evitarlos. Desde un principio, cuanto le rodeó, fueron sus propios pensamientos, y la travesía enseguida se convirtió en una silenciosa marcha macabra a través del bosque. Cada cierto tiempo veía algún pájaro que ni siquiera esperaba que él se acercara para escapar volando. Tenía clara su prioridad en aquel momento, pero en un instante concreto podía cambiar de opinión si se le presentaba la oportunidad. Un cadáver más, o uno menos, con el que cargar a la vuelta tampoco le suponía demasiado. Pronto llegó a un lugar que le era familiar. Las huellas rodeaban la gigantesca carcasa de una secuoya, muerta desde antes incluso que sus ancestros aparecieran por la zona. En la parte baja del tronco se había tallado una especie de recoveco que servía de refugio ante los temporales. Aquel fue el escenario de su primera batida, contra el grupo al que pertenecían los animales que perseguía, y todavía se veían las marcas que hizo una de las armas de su madre al fallar tras intentar ensartar a una de aquellas bestias. Consiguieron matarlos a casi todos. Así lo demostraban las ristas de cráneos hilados por cuerdas, como las cuentas de un collar, que colgaban de los salientes en la corteza. De esa forma, la zona se volvía sagrada, un lugar de culto que hundía sus raíces en la nieve, mancillando hasta la poca humedad residual que aún no se hubiera escarchado sobre las rocas. Pero todavía quedaban algunos, y su misión estaba clara. Tal y como sus antepasados antes que él, debía de perseguirlos hasta su último aliento, hasta que de su paso por el mundo no quedara más que unos huesos destrozados, yaciendo en algún lugar olvidado por todo ser sintiente. A pesar de la nostalgia, no se entretuvo demasiado. El viento se notaba enrarecido, incrementando su acoso, por cada minuto que pasaba, contra cuanto alzara más de 2 palmos del suelo. Su madre le había enseñado bien, si se esperaba más, los perdería. Hacía tanto frío que pararse durante unos minutos podía incluso significar quedarse pegado al suelo, así que comenzó de nuevo a caminar. Las sombras de los árboles se sucedieron, alzándose como guardianes condenados a vigilar su territorio de caza de por vida. En cuanto llegó a la última línea, se detuvo unos segundos a contemplar el paisaje. Se había dado suficiente prisa como para que la nevada no ocultara el rastro, y ahora vislumbraba su recompensa. Al fondo, justo antes de llegar al anillo de montañas congeladas que rodeaban su territorio, vio el lugar en donde se escondían. Eran 2, lo sabía por las huellas. Quizás fueran una pareja, y si así lo eran, esperaba que llevaran crías consigo. Sin ningún atisbo de duda se dirigió hacia la cabaña. Sabía que se encontraban allí, y que podría superarles sin ayuda. El aire se respiraba especialmente frío. Un mar de nubes negras se vislumbraba a lo lejos, portadores de una ventisca que cubriría la zona bajo al menos 1 metro de hielo.
y en aquel tipo de situaciones, aquellos animales solían refugiarse en lugares como ese. Por cada tramo adicional que recorría, las lecciones que aprendió de las veces anteriores aparecían nítidas en su mente. Conocía las armas que poseía, y estaba deseando usarlas. La ejecución de la presa era un ritual sagrado que les acercaba a sus ancestros. Habría muchas más cacerías después de esa, y algún día llegaría la que le convertiría en uno de ellos, en el último. Pero no sería aquella. Se trataba de una pequeña casucha de madera de abeto, medio enterrada, que apenas lograba distinguirse del entorno. La noche anterior heló tanto que hasta él le costó un trabajo descomunal desatascar sus articulaciones para levantarse. No le supuso mucho el encontrarlos. Apenas tuvo que registrar un par de habitaciones. A la tercera, bajo una pila de mantas rígidas como el cristal, se encontró con los cadáveres de 4 de esos animales, 2 adultos y otros 2 de los que no habrían pasado muchos años desde su alumbramiento. Los observó sin lástima. Nunca la había sentido hacia sus presas, ni piedad. Ellos habían traído la nieve, y la nieve trajo a sus ancestros. Estaban unidos por un llanto que se canalizaba por los cristales de hielo, una voz que trascendía a través del espacio, mucho más grande que cualquier criatura que una vez hubiera respirado con pulmones. Un grito desesperado que ellos ignoraron durante siglos, el mismo que había congelado sus cuerpos hasta que su piel se puso azul. Ellos lo despreciaron, y ahora yacían juntos en su último intento por mantener el escaso calor que el mundo les arrebató de cuajo. Así no les servían, eso estaba claro. Sus vidas debían de terminar por su mano. Si los llevaba en ese estado ante su madre, sería ella la que se lo recordaría, antes de mandarle lanzarlos de vuelta al exterior para que terminaran de pudrirse enterrados bajo el hielo. Pero no se marchó aún. Quería recorrer la cabaña un poco para ver si daba con algo más, un nuevo rastro, aunque fuera, cosa que no ocurrió. Por lo que a él respectaba, conocía la existencia de más lugares así, pequeñas chabolas repartidas en varias decenas de kilómetros a la redonda, y que servían a menudo como zonas de paso y descanso para los animales. Merecía la pena pararse a buscar alguna pista, pero lo único que descubrió fue un agujero enorme, varios cuartos más allá, donde el techo había colapsado por el peso de la nieve. El aire que se había colado por ahí les había matado. Seguramente llegaron por la noche para refugiarse de la helada, y ante la posibilidad de enfrentarse a la intemperie y morir en ella, probaron suerte al quedarse allí. Estaba claro que no hubo opción posible que les mantuviera con vida. Si no los mataba el frío, hubiera sido él quien se encargara de segar su existencia. Molesto por su hallazgo, se acercó hasta una de las ventanas. La golpeó con cuidado hasta que cayó un poco de aquel polvo blanco, dejando una pequeña oquedad que le permitió ver a través. Por lo visto, el viento había comenzado a soplar en aquella dirección, arrastrando las nubes consigo y dejando la ventisca a menos de 1 hora de distancia. Por ello, se dirigió al exterior todo lo rápido que pudo. Quería regresar cuanto antes. Sabía que la tormenta era inofensiva para él, pero sería increíblemente molesto tener que abrirse paso hasta la superficie si quedaba sepultado. No llevaba ni media hora desde que había entrado en la cabaña, y a pesar de eso, el paisaje y el ambiente del páramo se notaban muy diferentes. En parte, era porque el viento arreciaba con una fuerza tremenda, que le hizo incluso tener que hundir sus dedos en la nieve y agarrarse para no perder el equilibrio, y en mayor medida, era la sensación de haber fallado en su misión sagrada de capturar presas para seguir creciendo. Su madre no estaría feliz cuando le contara sobre el transcurso de su jornada, aunque sentía la necesidad de verla para que le consolara por su propia decepción. A medida que fue recorriendo el camino que le había llevado hasta allí, pero en la dirección contraria, el clima se volvió tan inclemente que por un momento temió que sería la naturaleza misma la que cumpliera su misión por él. Quizás no se merecía otra cosa. El bosque de abetos le ofreció algo de refugio, pero, en cuanto lo traspasó, el viento y el hielo volvieron a cebarse con su cuerpo de tal forma que lograron derribarlo. Durante varios minutos, permaneció en aquella posición, boca abajo, con la ventisca arreciando contra su espalda. Podía escucharla. Una auténtica sinfonía de alaridos que clamaban frente a su fracaso, como un mazo gigantesco que castigaba su incompetencia. Si hubiera salido la tarde anterior, les habría alcanzado. Con toda seguridad, los habría interceptado en el bosque, tornando aquel viaje inútil en una persecución cuyo único final posible era la gloriosa ejecución de sus presas. Y así entonces, la vergüenza que sentía no sería más que una mentira perdida en lo recóndito de su imaginación. Deseó no volver a levantarse, quedarse allí tirado mientras el granizo, que el cielo había comenzado a vomitar con furia, destrozaba su cuerpo. Lo que fuera, con tal de no regresar derrotado. Pero él bien sabía que su anatomía era inmune a la violencia que aquel planeta pudiera arrojar sobre él, y que tarde o temprano debería de regresar. El resto sería perder el tiempo.
un tiempo que tras no pensarlo mucho, decidió que sería mejor pasarlo resguardado, a la espera de que terminara el temporal, para luego volver a patrullar el páramo. Tensionando todos sus músculos se curvó, y apoyó las palmas de las manos en la nieve, impulsándose para ponerse de pie en un movimiento errático. Aunque sabía que pronto volvería a estar cubierto por ellos, se sacudió para quitarse de encima aquellos granos de hielo que se le habían adherido, y como si el mundo le respondiera ante semejante insolencia, una ráfaga de viento que habría podido arrancar un árbol de raíz le alcanzó de lleno. Pero aquella vez resistió. Se mantuvo clavado en el sitio, comenzando enseguida a andar, animándose a ir cada vez más rápido, sin importarle nada más que regresar. Y de ese modo no pasó mucho hasta que, al fondo, vio la entrada a su hogar, que era aquella gigantesca puerta de mármol, con escenas grabadas de sus antepasados cuando caminaban por el mundo, escenas que mostraban cómo habían marchado sobre sus presas, acorralándolas allá donde huyeran, abatiéndolas en cuanto les ponían las manos encima, hasta diezmarlas. Estaba abierta. La nieve la abrió, liberándoles, y así permanecería hasta que el sol la engullera. No dudó un segundo y entró, emitiendo un sonido característico con sus pezuñas que se propagó hasta el último rincón de la colosal estancia. Aquellas columnas, dispuestas en 2 filas, y que se alzaban hasta fundirse con el techo tras una carrera de decenas de metros, le recibieron como siempre habían hecho, mostrándole sus formas demenciales, talladas tras incontables años de cautiverio, como si fueran unos brazos enormes que le daban la bienvenida. La oscuridad del templo ocultaba a sus artífices, sus ancestros, que le observaban con ojos de piedra gris, reverberando en el mundo con un eco diabólico entrelazado a la voz de la nieve. Con todas sus fuerzas, intentó no entretenerse pensando en ellos. Todavía quedaban bastantes cacerías por delante para que llegara ese día, y embargado por la tristeza, él sabía que serían muchas más, sobre todo si las próximas daban como resultado el mismo que el de esa jornada. La necesitaba. Con ella todo habría sido diferente, pero ella ya había crecido suficiente, y ahora su destino corría en pos del de sus ancestros. Caminó despacio y ansioso. El altar se alzaba unos metros frente a él. No necesitó luz para encontrarlo, pues no la requería para ver la materia del universo. Con cuidado lo escaló, y sintió un pequeño escalofrío al tocar a su madre, que le esperaba sentada sobre sus piernas cruzadas. Los susurros se alternaban mientras alargaba el brazo para agarrarse a una de sus costillas, y como había hecho cada día desde que se quedó inmóvil, se introdujo en su vientre para dormir. «He fallado, mamá», lloró, hecho un ovillo en el hueco que quedaba entre los huesos de su cadera. «Lo siento. Cuando llegué, el frío ya los había matado». Y allí se quedó, sollozando, al mismo tiempo que el sol se ocultaba afuera para sumir al mundo nuevamente en una espiral de tinieblas, en una pesadilla helada que pronto se tornaría eterna. Pero entonces se percató de que algo le tocaba la cabeza, y alzó el cascarón óseo y retorcido que era su cráneo. Desde arriba, su maestra le miraba mientras le acariciaba con uno de sus largos dedos acabados en pequeñas garras. Y mediante imágenes que proyectó con su mente, le recordó que hubo un día en el que todas las estatuas que descansaban a su alrededor pudieron caminar y cazar, y ahora esperaban con paciencia a que llegara el momento en el que él también hubiese crecido lo suficiente como para cambiar, momento precedente a su nuevo despertar, cuando les comandaría para tomar lo que la nieve les había otorgado como suyo. Pero por mucho que se esforzó, resultó inútil. Nada conseguía calmar a su hijo, que lloró hasta la extenuación. Solo paró cuando lo acunó entre sus manos, grandes como barcas, dentro de su propio cuerpo, y entonó la misma melodía que cantarían juntos cuando hubieran cumplido con su misión, cuando el planeta les perteneciera, y ya únicamente quedara sellarlo en hielo para siempre. Cuando terminó de cantar, pudo comprobar satisfecha cómo su pequeño había conseguido conciliar el sueño, y aunque todavía resbalaban algunas lágrimas negras por su rostro, sonrió. «Ahora duerme, cariño», le consoló con una voz que retumbó en los múltiples planos de la realidad en los que existían. «Y no te preocupes, pues algún día tú serás el fin de todo».